La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted y los suyos. Bienvenidos a Cápsulas Proféticas con su hermano en Cristo, Arecio Hernández. Qué bueno que estás con nosotros para así aprender de la palabra de Dios. En esta entrega estaremos iniciando una secuencia de estudios acerca de las 70 semanas de Daniel. Sé que todos los estudiosos de la Biblia han estudiado parte de este estudio teológico, escatológico, las 70 semanas de Daniel, que están muy ligadas al libro de Apocalipsis. Entonces estaremos pues haciendo diferentes entregas sobre este tipo de enseñanza. Esta es la primera parte de las 70 semanas de Daniel. Sé que usted se preguntará, pero los que nunca han escuchado este término, pero hermano Arecio, ¿qué es eso de 70 semanas de Daniel? En el transcurso del estudio estaremos viéndolo. Pero para iniciar este estudio tenemos que irnos un poquito bien atrás. Era para el año 606 a.C. Babilonia dominaba el mundo en ese entonces. Era Babilonia la potencia mundial. Para ese año, 606, Babilonia decide rodear a las dos tribus del sur de Judá. Y les explico por qué las dos tribus. Porque para ese entonces las 10 tribus ya no existían en Israel. En el año 721 a.C., mucho tiempo antes del 606, el imperio asirio invadió las 10 tribus del norte de Israel y el imperio asirio los vendió como esclavos a todos los que quedaron vivos. Y por ende, desde ese entonces en adelante, en Israel solamente existían las dos tribus, las tribus del sur de Judá. Pero ya estaba profetizado que por el gran pecado en que el pueblo de Dios vivía cometiendo y cometiendo, estaba profetizado de que ellos estarían cautivos 70 años. Habían varias razones. Número 1, el pecado continuo. Número 2, Israel y las dos tribus del sur de Judá duraron 490 años en que trabajaron la tierra y no la dejaban descansar. Según el libro de Levíticos y otros versículos más, enseña que los israelitas debían trabajar 6 años la tierra y el séptimo hacerla descansar. Pero por 490 años ellos trabajaron la tierra 6 años y el séptimo también lo trabajaron. Volvían a trabajar 6 años y el séptimo volvían y lo trabajaban. Y por ende, ellos le debían a la tierra, a ese terreno de descanso, unos 70 años. Y Dios mismo había utilizado a diferentes profetas para explicarles a ellos que si no se arrepentían de sus pecados, si no se volvían a Dios, entonces ellos irían cautivos por 70 años. Mientras ellos estuviesen en cautividad, la tierra estaría descansando. Habían dos elementos importantes aquí. Pero, como seres humanos al fin que eran y a nosotros los seres humanos pues nos gusta más el pecado que otra cosa, ellos hicieron caso omiso. Pues ya para el año 606, el rey Nabucodonosor decide invadir las dos tribus del sur de Judá. Ahora bien, en estas tribus ya estaba siendo profetizado por el profeta Jeremías y por otros profetas de que las dos tribus serían invadidas en dos tiempos. En un tiempo se llevarían a lo que las profecías llaman como higos buenos. Y luego en otro tiempo se llevarían a los higos malos, que de malos no se podían comer. ¿A quiénes representaban los higos buenos y los higos malos? Estoy hablando de higo, el fruto de la higuera.
¿A quiénes? Higos buenos estaba representando a los hombres y mujeres temerosos de Dios. Higos malos representaban a los hombres y mujeres que no tenían temor de Dios. Y por ende, cuando Babilonia invade las dos tribus del sur de Judá en el 606, allí se llevó a los higos buenos, los temerosos de Dios. Coincidencialmente, los temerosos de Dios eran profesionales, eran sacerdotes, eran obreros importantes, eran personas bien inteligentes. Allí también estaban muchos de los príncipes. Dentro de esos higos buenos se encontraba Daniel, sus grandes amigos Mesac, Sadrach, Abednego. Eran jóvenes súper inteligentes y fueron llevados al castillo del rey, a la casa del rey, ya que la propia profecía decía que los transportaría, pero para bien, en esa primera invasión. También con ellos estuvo el profeta Ezequiel, y el profeta Jeremías no estuvo cautivo porque el rey Nabucodonosor le dio la libertad de que escogiese hacia donde él quisiese. Desde el punto de vista político, el rey Nabucodonosor había escuchado que Jeremías profetizaba y profetizaba para que el pueblo de Israel entendiera de que Babilonia iba a invadir y que no hicieran oposición, porque era algo que venía por Dios. Y el rey Nabucodonosor, viéndolo desde el punto de vista político, lo que dijo, bueno, Jeremías es un aliado. En ese momento Nabucodonosor no estaba pensando en que Jeremías simple y llanamente estaba pues obedeciendo la voz de Dios y dando la palabra de Dios al pueblo de Israel. Él lo vio desde el punto de vista político y por ende bendijo en una manera muy especial a Jeremías, para que Jeremías fuese donde quisiese. Entonces, aquí voy. Vamos a leer la escritura en el libro de Daniel, capítulo 1. Desde el versículo 12 en adelante dice: el Señor entregó en manos de Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. También el libro de Daniel capítulo 1, versículo 1 en adelante, habla que dentro de los que fueron allí estaban Daniel, Mesac, Sadrach, Abednego. Estaban estos jóvenes. Ahora, hay algo muy interesante que ocurrió con estos jóvenes. El rey puso al jefe de esos jóvenes para que fuesen alimentados de la comida del rey. Y quiero leer el versículo 8 de Daniel, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsac, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y
probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Lo primero es que estos jóvenes eran íntegros ante Dios. Y por ser íntegros ante Dios, Dios le usó en una manera especial. Recuerden que ellos estaban en estado de esclavitud, pero aún en su situación, aún en medio de esa esclavitud, Dios le bendijo en una manera especial. Fíjese, aunque muchas veces usted esté en situaciones adversas, séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios, y Dios va a obrar en medio de esa situación y le va a bendecir en una manera especial. Recuerde algo, ellos estaban 10 veces más robustos y más hermosos que los otros jóvenes, que también eran hebreos, pero ellos fueron más fieles al Señor. Estamos hablando acerca de profecía. ¿Por qué iniciamos este tema de las 70 semanas de Daniel prácticamente con parte de la biografía de Daniel, Ananías, Misael, Azarías, etc.? Porque fue en ese estado, en esa situación, que Dios le dio la interpretación a Daniel de lo que iba a suceder en el futuro. Cuando hablamos de profecía, definimos que profecía es mostrar lo que ha de ser en lo porvenir. Daniel capítulo 2, versículo 29, que es nuestro versículo central de toda esta enseñanza, dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Profecía es mostrar lo que ha de ser. Esa es la definición de profecía. Y Dios le mostró a Daniel y le mostró al rey Nabucodonosor lo que había de acontecer en lo porvenir. En medio de una situación de aparente esclavitud, Daniel y sus amigos eran libres y fueron bendecidos en una manera especial. Quiero finalizar esta primera entrega con estas palabras. Lo que Dios dijo, Él lo cumple. Y es lo que estaremos viendo durante las próximas entregas de esta cápsula profética, cuando estemos estudiando ya de lleno las 70 semanas de Daniel y el Apocalipsis. Ten seguridad, ten fe de que el Señor bendecirá tu casa, bendecirá tus negocios, bendecirá tu ministerio, bendecirá tu vida y la vida de los tuyos. No te pierdas la próxima entrega de Cápsulas Proféticas con el hermano Horacio Hernández y las 70 semanas de Daniel.
Dios te bendiga. Dios te guarde.